Esto es Científicos Vorterix. Científicos Vorterix, temporada 3. Bienvenidos a la cuarta y última entrega de Científicos Vorterix, el especial de divulgación científica, en donde venimos entrevistando a distintos profesionales que nos ilustraron sobre sus investigaciones más radicales y vanguardistas. En lo que va de este especial, ya hablamos sobre cambio climático, celdas de combustibles y modelos informáticos de simulación. Bueno, hoy es el turno de la bioantropología. Yo también me quedé ahí medio sorprendido cuando veía el tema que íbamos a charlar el día de hoy. Dije, ¿cómo hago para seguirle la charla? El entrevistado del día de hoy es el doctor Rolando González José, quien en 1998 se graduó como licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Puerto Madryn, Chubut. En el 2003 se doctoró en Biología en la Universidad de Barcelona. Desde el 2004 es investigador del CONICET y actualmente es el director del Centro Nacional Patagónico, centro multidisciplinario de investigación científica y tecnológica dependiente del CONICET. Ya estamos comunicados con él. ¿Qué tal, doctor Rolando González José? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. Te puedo tutear, ¿no? Supongo. Sí, tuteémonos, así más fácil. ¿Qué es? ¿Por qué un biólogo, la antropología y juntar todas esas dos cosas como bioantropología? Por favor, explicaciones. Bueno, precisamente porque nosotros somos una especie de interfase, de especie intermedia, donde compartimos un montón de reglas de juego, que también tiene una medusa, tiene una ballena, tiene una lagartija, y reglas de juego propias nuestras que no son compartidas por esos otros bichos que te mencionaba. Básicamente ese ambiente distinto que nosotros tenemos se llama cultura. Se llama todas las alteraciones del medio ambiente que se te puedan imaginar, desde procesar los alimentos hasta consumir un antibiótico. No nos desprende de esas reglas de juego que también tienen los otros bichos, pero nos pone reglas de juego desde el punto de vista evolutivo nuevas, que hacen que la evolución de nuestra especie sea en ese sentido, requiera del cruce de disciplinas distintas como la antropología social, la lingüística, hasta la economía, si querés, y las ciencias biológicas por excelencia, la genética, la biología evolutiva, etc. Entonces un bioantropólogo está viviendo ahí en esa interfase entre las ciencias sociales y las ciencias duras, si se quiere, o biológicas. Qué crossover de cosas, ¿no? Porque imagino que desde la biología hay una explicación de la vida, del funcionamiento, hay una explicación basada desde leyes naturales hasta nuevos descubrimientos, y la antropología no. La antropología busca para atrás, intenta explicarle dentro de otras cosas una explicación. ¿Desde cuándo la biología y las otras disciplinas se juntaron? Me parece que es algo bastante moderno. Sí, depende cómo lo definas. Podés rastrearlo, si querés, en las épocas positivistas, en el siglo XVIII y XIX, ya podés reconocer a los primeros bioantropólogos, que no están exentos de las corrientes de pensamiento que han ido operando sobre la biología tradicional, si se quiere. Ahí podés identificar los primeros. Hoy en día tenés una masa de bioantropólogos importantes en todo el mundo, abocados a problemáticas que cuando yo te las mencione vas a decir, eso también lo estudian los bioantropólogos, y sí, evidentemente. Por ejemplo, las enfermedades complejas, cualquier tipo de problemática o de fenómeno donde intentes, para explicarlo, necesites el concurso de disciplinas biológicas, pero también de disciplinas que entiendan al hombre como una entidad cultural, ¿no? Como una entidad sociocultural. A ver si estoy diciendo una animalada, podés decir animal, no, callate, pero pienso, no tiemblen. Estaba pensando, mientras te escucho y lo que había leído previamente a esta charla, bueno, un celíaco podría puede entrar dentro de esto, como diciendo, bueno, nos dimos cuenta que lo que trajeron nuestros antepasados con el trigo, todo, y cómo nos afectó biológicamente. Sin duda, ahí es donde nos movemos como pez en el agua, claro. Digamos. Tratar de interpretar cómo los cambios en el ambiente que nos rodean
No son cambios meramente, empezamos de un día para el otro a hacer pan y a consumir pan, o a criar vacas y sacarles la leche. Eso tiene un impacto luego en lo que se conoce técnicamente en nuestra microevolución, Claro. en cómo nuestros genomas se van adaptando, nuestros organismos en el fondo y los organismos que conforman una población se van adaptando a ese nuevo entorno que nosotros mismos generamos. Entonces es como un perro que se persigue la cola, es una relación dialéctica muy interesante en la cual los bioantropólogos tenemos que aprender a navegar, ¿no? Hablaste de los positivistas de comienzo de siglo, casi de la filosofía del conocimiento científico, y me imagino que hoy en día estarías más cerca de, ¿no?, de los realistas o de los antirrealistas, en donde me imagino que se estarán basando mucho en experimentos más que sobre la teoría, ¿o no? ¿Siguen trabajando como Popper? Sin duda, los bioantropólogos modernos no estamos desenganchados de los avances teóricos y metodológicos del resto de la biología y también de las ciencias sociales. Sí. En ese sentido, el positivismo podríamos darlo por muerto y enterrado, aunque curiosamente, regularmente, por pulsos que vaya a saber uno por qué ocurren, Ajá. algunos especialistas vuelven a publicar conceptos o enfocar sus investigaciones de una manera muy positivista. Qué sé yo, hay facultades que curiosamente no son de biología ni de genética, son de negocios, por ejemplo. En Estados Unidos, que te están publicando papers que dicen que si tenés determinado tipo de cara, tenés una tendencia a ser agresivo, o podés ser un buen gerente de empresa porque sos un tipo que va más para adelante, más emprendedor, solamente mirando tus rasgos faciales. Esta es una cosa que nosotros, al menos desde mi grupo de investigación, hemos combatido, no desde la retórica, lo hemos combatido con evidencia científica, que a nuestro entender demuestra que eso es una sanata, ¿no? Pero sí hay cada tanto pulsos recurrentes de positivismo, o por ejemplo cuando te quieren explicar que existe un gen para la agresividad, que existe un gen para la homosexualidad. Cualquiera que te diga que existe un gen para una cosa tan compleja como las relaciones humanas o las identidades sexuales, desde ya te digo que te está guitarreando. Y eso yo lo veo como reapariciones del positivismo que siempre vuelven, ¿no? Es muy interesante, lo decís del lado científico, no estás diciendo no estigmaticemos o no busquemos, estás diciendo no, tenemos comprobaciones empíricas y claras de que no podemos seguir opinando con esas viejas teorías de comienzo de siglo. Cuando te formás como biólogo, ¿no? Tu primera Sí. formación es biólogo. Exactamente. ¿Cómo es tu acercamiento a la antropología? ¿Por dónde llega? Llega como en un pinball. Cuando la pelotita va rebotando hasta que se mete dentro de un agujerito. La academia, cuando yo empecé aquí en Puerto Madryn, estaba, y en gran medida sigue, y a mí me gusta decirlo, dominada por la biología marina. Claro. Estás en un ambiente donde la universidad y el centro donde estamos, si te abro esta ventana de acá ves el mar y las ballenas. Entonces, obviamente, la biología marina es la vedette de las múltiples biologías que podés imaginarte. Entonces, cuando vi que la competencia era tan feroz para trabajar en grupos de biología marina, me fui oportunísticamente acomodando en una disciplina donde no éramos tantos, donde no competíamos tanto por los recursos, y apenas me acomodé descubrí que me apasionaba. No tengo empacho en decirlo, en que caí ahí por descarte, pero una vez que estuve ahí me reciclé mentalmente y al día de hoy sigo apasionado por las problemáticas bioantropológicas. ¿Hemos cambiado mucho desde cómo nos hemos formado como seres humanos, desde que estamos aglutinados en grandes ciudades o que estamos compartiendo un mundo cada vez más cercano y habitual? ¿Estamos cambiando algo así nuestra propia biología? ¿Empiezan a haber cambios observables de nuestra biología? Ahí está el meollo de la cuestión, es la última parte de tu pregunta, observables. Yo creo que la mayoría, sí, la respuesta es definitivamente sí, y la gran mayoría son inferibles. O sea, sospechamos, por ejemplo, te tiro un número de la bibliografía reciente, hay al menos entre un 10 y un 20% de nuestro genoma, de nuestro código genético como humanos. Digo, el nuestro, el de los argentinos, el de los africanos, el de los australianos, en general como especie. Tal vez un 20%
que responde adaptativamente, que ha respondido en la historia evolutiva de nuestra especie adaptativamente a cambios culturales, ¿sí? No un cambio en la temperatura del ambiente ni a las precipitaciones. Perdóname, Rolando, vos me estás diciendo Sí. que nuestros cambios culturales nos modificaron biológicamente. Lo están haciendo en este momento. Uf. Lo están haciendo en este momento. Mirá, yo te hago una secuencia lógica así, bien en criollo. El manejo del fuego, Sí. ¿sí? Aprender a hacer fuego. Conocer en qué época los guanacos bajan a un valle o suben a la meseta. La navegación costera, empezar a construir pequeñas canoas. La cerámica que me permite cocer alimentos. La domesticación de especies que me permiten tener alimentos estoqueados para luego cocerlos en esa cerámica. La vida en sociedad, la organización social jerárquica, donde hay un jefe, hay subalternos, etc. Las religiones, la construcción de ciudades. Un vector que termina con el WhatsApp y la era digital y Vorterix, si querés. Todo eso conforma un medio ambiente con el cual nuestro genoma dialoga, entre comillas, todo el tiempo. Entonces, si un antibiótico, por ejemplo, te estoy mencionando un hecho cultural concreto que surge en la posguerra, en la década del 50 hay un gran desarrollo tecnológico destinado a la producción de antibióticos. Si un antibiótico te controla por completo hasta el nivel de extinguir algunas enfermedades como por ejemplo la poliomielitis, la consecuencia evolutiva es que los genes de personas más o menos propensas para sufrir una poliomielitis ya no nos importan. Ya no nos importan porque hemos solucionado el problema Claro. a través de la tecnología, a través de cambios culturales. Entonces, así como hay avances tecnológicos que desenchufan de alguna manera un gen que nos podía generar beneficios o problemas y lo sacan de combate, esos cambios tecnológicos también hacen hablar o también hacen hablar con una voz más fuerte a otros cachos de nuestro genoma que nos pueden asimismo generar mayor probabilidad de padecer una enfermedad. Como la evolución cultural es tan dinámica y es mucho más rápida, mucho más rápida que la evolución genética, estamos permanentemente expuestos a un ambiente dinámico. Nuestro genoma está permanentemente expuesto a nuestro propio ambiente dinámico cultural. Qué interesante, es tremendamente interesante. Estaba pensando que haber conocido el genoma, entonces, en el momento que lo conocimos o dentro de lo que lo pudimos decodificar, es nada más que una foto del momento, porque... Eso es muy importante. Yo me acuerdo de los discursos en el Congreso de Estados Unidos. No me acuerdo quién era el presidente, creo que era Clinton. Era Clinton cuando anunció la gran iniciativa del genoma humano. Era presupuestariamente hablando, era ambicioso aún para Estados Unidos. Y con lógica razón, no hay que ser más crítico de lo que corresponde, con lógica razón se pensó que eso iba a ser una vía muy rápida a la comprensión de muchas enfermedades. Hoy somos mucho más cautos y sabemos que conocer el genoma completo pura y exclusivamente de un fulano no te va a permitir pronosticar qué enfermedades va a padecer. Lo que necesitamos conocer es cómo ese genoma dialoga, interactúa con lo que se conoce como factores de riesgo ambientales. ¿Fumás o no fumás? ¿Hacés deporte o no hacés deporte? ¿Comés hamburguesas como un salvaje o comés ensaladitas también? Sí, incluso el entorno donde vivís. Vivís cerca de un volcán que genera, no sé, químicos que otros no respiran. Exacto, una metáfora es como que el genoma es la biblioteca, pero es importante saber qué libro va a ir a sacar el bibliotecario, porque Claro, puede claro. sacar uno que está en una estantería o que está en otra. Entonces, la comprensión del genoma completo fue una de las grandes esperanzas científicas que hubo a comienzos de los 90. Hoy somos bastante más cautos y sabemos que sí, necesitas esa información de base, pero necesitas una información mucho más compleja de obtener, que es cómo los genomas interactúan dentro de las variantes genéticas que hay en el genoma, cómo interactúan entre sí y cómo interactúan con los factores ambientales, ¿no? Bueno, igual volviendo un poco a la filosofía del conocimiento científico, es interesante saber que muchas teorías que a lo mejor no funcionaron, se pudo trabajar durante años hasta poder refutarlas de alguna manera y poder avanzar incluso sin saber si eran falsas o verdaderas, ¿no? Me parece que igual fue un gran comienzo tener la información, ¿no? Eso afirmabas también, ¿no? Definitivamente fue una iniciativa que uno ha ido
transmutando o cambiando sus expectativas, hasta el punto de que en Argentina estamos intentando, digamos, pararnos arriba de ese conocimiento básico que se generó en los 90 para obtener una investigación de más calidad en función, en el estado del arte actual de la genética o la genómica poblacional, ¿no? ¿Vamos a llegar a un momento en donde un medicamento puede cambiar el gen? Un preciso gen. ¿Es necesario que exista ese medicamento? Hay varias maneras de responder tu pregunta, depende desde dónde lo mires. Si lo mirás desde un país en vías de desarrollo como Argentina, hay dos grandes vertientes de la salud pública que necesitas impulsar, a mi humilde entender. Uno es el de lo que se conoce como la medicina de la pobreza, es decir, simplemente llevando agua corriente y redes cloacales y acceso seguro a la salud pública, vas a cambiar los patrones de mortalidad en la población de una manera muy efectiva. Claro, eso es algo que no se discute. Claro. La segunda vertiente apunta más a tu pregunta y se trata de lo que se conoce como medicina personalizada. La pregunta es no sé si va a haber un medicamento que me apaga o me enciende un gen, pero sí va a haber un conjunto, una variante de medicamentos, como los modelos de un coche, ¿viste? Que el médico va a poder recetarme en el futuro de acuerdo a mi perfil genético. Pero lo curioso de todo esto es que ese perfil genético tenemos que conocerlo a nivel nacional, a nivel de nuestra población, porque ese diálogo que yo mencionaba antes entre la genética y el medio ambiente no nos sirve de mucho comprenderlo por el grado de desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad. No me sirve mucho comprenderlo en países europeos o en Estados Unidos o en China. Más bien necesito comprenderlo en nuestra propia población, que responde a unas contingencias históricas muy particulares. Corrientes migratorias que vienen de Europa, contactándose con una base de población originaria muy diversa, muy rica y muy interesante. Y si querés, la cereza del postre son las otras corrientes migratorias que se han ido sumando, esclavos africanos, inmigrantes de Oriente Medio, del Lejano Oriente, etcétera, etcétera. Dios, cada vez que nos mezclamos, modificamos todos como humanos. Rolando, la verdad es muy interesante lo que contás. Me interesaría, ahora si me lo podés decir brevemente, ¿en qué están trabajando? Me imagino que en buscar eso, ¿no? En buscar cómo somos como argentinos, cómo estamos compuestos, cómo se han afectado. ¿Están trabajando en eso? Sí, claramente. Mirá, junto a colegas de CONICET, el doctor Dopazo, la doctora Yera, la doctora Berenstein, y por supuesto con el Ministerio de Salud de la Nación, con el ANLIS y todos sus profesionales, estamos tratando de armar una red nacional, un centro de referencia, donde toda esta información mixta, estos metadatos como lo llamamos en la jerga, donde al mismo tiempo tenés para un individuo su información genética completa, su genoma, y su historial de enfermedades en su familia, su estilo de vida, su tipo de alimentación, etcétera, tenerlo en un gran biobanco, en unos servidores gigantescos donde toda esa información sea nuestra, sea de nuestra población. Estamos tratando de poner en red a científicos de todo el país para tomar la muestra con criterios de calidad industrial. Vos no hacés un tornillo distinto al otro, los tornillos tienen que salir todos exactamente igual. Bueno, la muestra que nos imaginamos tiene esa lógica industrial a la hora de ser compilada y tomada en el territorio para poder confluir en el biobanco de nuestros propios habitantes, donde tengamos los genomas de los argentinos, sus estilos de vida y puedan ser estudiados con herramientas estadísticas potentes. Este tipo de respuestas no se llega con una muestra de 100 individuos. Claro. Necesitas muestras gigantescas por una cuestión de pureza estadística, de potencia estadística. Por lo tanto, no es algo que yo pueda hacer solo con mi grupo de investigación. Necesito consorciarme, coordinarme, articular y negociar con una red de científicos no sé, en la última reunión en Buenos Aires éramos como 50. Muy interesante. Rolando, ¿sabes que estamos haciendo este ciclo de científicos Vorterix en nuestro tercer año que lo hacemos? Cada vez encontramos que más gente lo ve. Por razones gracias a la tecnología también podemos saber que son muchos chicos jóvenes, son muchos sub-30 los que nos están mirando, y también por alguna referencia sabemos que muchos de los científicos como vos han inspirado a otros a tomar una decisión, es decir,
quiero estudiarlo, creo que puedo ser feliz con esto. Vos no solo salís de la educación pública, sino que salís de la educación pública en un lugar donde nadie esperaba que, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero siempre todo centralizado en la Universidad de Buenos Aires, era de acá y después iban a trabajar a otro lado. Vos venís de una universidad en la Patagonia. ¿Cómo sentís que fue tu preparación? ¿Por qué te dedicaste a esto? Y si podrías explicarle a alguien qué satisfacciones encontraste para poder hacer lo que te gusta. Bueno, durante los 90, cuando me tuve que ir, al fin de los 90, cuando me tuve que ir del país y me empecé a rozar con científicos jóvenes de todo el mundo en Barcelona, me hice mucho esa pregunta que me acabas de hacer. Y yo me di cuenta que no manejaba el instrumental de última tecnología, que tenía que perfeccionar mi inglés, que tenía que manejar modelos estadísticos más modernos. Me choqué con la realidad tecnológica del científico, y entonces me puse a pensar al revés. Digo, pero bueno, ¿y qué sirve de lo que yo traigo? De una Argentina científicamente quebrada, claro, como era en el año 98 cuando me fui. Y reflexioné muchos años acerca de esto, y mi conclusión, y la sigo manteniendo, es que lo que yo tenía en mi mochila intelectual era una disciplina que era muy fuerte en mi universidad y que lo sigue siendo, afortunadamente, que es la filosofía de las ciencias, o la epistemología, si querés. Por eso el positivismo, por eso. No, claro, comprender Claro. las corrientes académicas para poder hacer la pregunta científica en el momento y el lugar que estás viviendo. Yo puedo manejar un secuenciador de última tecnología, un secuenciador en tiempo real, Sí. un Next Generation Sequenciator, lo que quieras. Lo puedo manejar, puedo hacer el curso y aprender a usarlo. Pero si estoy haciéndome preguntas científicas que atrasan 15 años, o que no pueden prever el problema que va a tener nuestro país dentro de 10 años, de nada me sirve manejar ese secuenciador. Entonces, una de las lecciones que aprendí es la inversión en ciencia está fenómena, está genial, y necesitamos esos secuenciadores en el país, necesitamos edificios, necesitamos drones, camionetas, satélites, aviones, lo que quieras, pero necesitamos agarrar a nuestros pibes y inculcarles conocimientos de filosofía de la ciencia para que pongan el foco en preguntas, primero, inteligentes desde el punto de vista científico, es decir, preguntas que, como decía Popper, vos mismo digas en tu planteo científico qué experimentos tengo que hacer para voltear mi propia teoría, ¿sí? Y esa manera de pensar se la podemos inculcar a los pibes con 2 pesos con 50, básicamente equipando a nuestras universidades con buenos especialistas en filosofía de la ciencia, que afortunadamente los tenemos una buena tradición académica en ese sentido. Yo creo que el sistema científico que tenemos que buscar y que en estos últimos 12 años se ha buscado es esa combinación de estar en la vanguardia tecnológica, pero también con un background de formación teórica, epistemológica fuerte. Y eso me parece lo que más reivindico de mi formación en una universidad pública. Y con respecto a qué me apasiona de mi trabajo, es un poco este retorno. Es decir, acordarme de la universidad pública del año 90, cuando yo estudiaba y no teníamos mucho, y poder decir, bueno, hoy lo puedo devolver. Hoy puedo explicarle a un pibe de 25 años que está aprendiendo a usar una micropipeta cuánto sale esa micropipeta y para qué la puede usar. Y eso es el gusanito, digamos, que tenemos muchos, me parece. Fue muy interesante dialogar con vos, que tengas un gran año y que puedan seguir avanzando con todo lo que están haciendo. Eso esperamos. Muchas gracias a vos por interesarte y por este espacio tan piola. Gracias. Te agradezco mucho, muy amable. Muy interesante. Muy interesante, ¿no? Bueno, me quedé pensando. Pasó el doctor Rolando González José y de esta manera damos por terminada esta tercera temporada de Divulgación Científica. Agradecemos a todos los científicos que participaron en el ciclo que hemos dado en llamar Científicos Vorterix. Y también te recuerdo que vamos a dejar por lo menos un par de semanas más todas las entrevistas en vorterix.com, donde vas a poder revivirla. El año que viene intentaremos volver a hacer esto, intentaremos buscar otros científicos, intentaremos poder seguir estimulando todo esto. Y me gustaría cerrar, casi como venimos cerrando casi todas las veces que hablamos con estos científicos, que son doctores, que también son universitarios, pero que también son otras cosas, ¿no? Fueron en algún momento, tuvieron 17, 18 años, tuvieron que tomar una decisión y uno puede pensar que lo más fácil es, bueno,
veo cómo sigo. Estudiar no sirve. Estudiar sirve, es un esfuerzo, pero también es un esfuerzo como intentar hacer mejores cosas para tu vida. Así que, ¿por qué no intentarlo a través del estudio, a través de una carrera universitaria? Ojalá se hayan inspirado varios en estos científicos y también los que estuvimos anteriormente y encuentren felicidad en seguir lo que la vocación a lo mejor les pide a grito que hagan. Ustedes dicen, no, pero acá en el país, bueno, hemos mostrado casos reales de que se pueden hacer. Ojalá les sirvan y si no, que se hayan informado lo suficiente. Y el año que viene volveremos con la 4ª temporada de Científicos Vorterix. Así pasó. Científicos Vorterix, temporada 3. El especial de divulgación científica de Tenemos Malas Noticias.